Mi compañera de piso dijo que tenía las manos congeladas. Luego las deslizó bajo mi camisa. Lo que pareció una broma duró apenas 3 segundos, pero llevo 7 meses pensando en esos 3 segundos. Lo que no sabía era que Bruna llevaba exactamente el mismo tiempo pensando en mí, y que ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Me llamo Milo. Tengo 25 años, soy fisioterapeuta y llevo año y medio viviendo en un piso de 60 metros cuadrados en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Cuando mi anterior compañero se mudó a Málaga por trabajo, necesitaba cubrir el alquiler rápido. Bruna Lozano apareció en el grupo de WhatsApp del edificio un martes por la tarde. Ilustradora, 24 años, tranquila, ordenada. En el papel era la compañera perfecta. El problema es que nadie te avisa de lo que pasa cuando convives con alguien que te gusta de verdad. No un poco, de verdad. Durante meses aprendí a gestionar esa distancia, a no mirarla demasiado cuando desayunábamos juntos, a fingir que me daba igual cuando llegaba tarde de trabajar y el piso olía a su perfume mezclado con pintura acrílica. Era un equilibrio frágil, pero funcionaba. Hasta la noche de enero en que se rompió la caldera. Hace frío en Madrid en enero, y nuestro piso sin calefacción se convierte en algo parecido a una nevera. Esa noche también hubo un apagón en la cocina. Oscuridad total, 4 grados, y Bruna a medio metro de mí. Fue entonces cuando deslizó las manos bajo mi camiseta y dijo, riéndose, que las tenía congeladas. Lo que ocurrió después de esa broma lo cambió absolutamente todo. Para entender lo que pasó esa noche de enero, necesito contarte cómo llegamos hasta ahí. Porque no fue de golpe, fue lento, acumulativo, como cuando el agua va filtrándose por una grieta tan pequeña que no la ves hasta que ya es demasiado tarde. Conocí a Bruna en octubre, hace poco más de un año. Mi compañero anterior, Sergio, llevaba 3 años viviendo conmigo en el piso de Lavapiés. Buen tipo, tranquilo, ordenado. Un día me dijo que su empresa lo trasladaba a Málaga y que tenía 3 semanas para hacer las maletas. No fue un drama, fue simplemente la vida reorganizándose sin pedirme permiso. El alquiler del piso son 900 euros al mes. Solo no podía asumir eso con mi sueldo de fisioterapeuta en una clínica del barrio de Arganzuela. Así que puse el anuncio en el grupo del edificio y en 2 portales de pisos compartidos, esperando que apareciera otro Sergio. Alguien funcional, respetuoso, que no dejara los platos sucios en el fregadero. Bruna respondió el primer día. Me escribió un mensaje largo, muy directo. Decía que era ilustradora freelance, que trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, que era silenciosa por la mañana hasta las 10, porque necesitaba ese margen para concentrarse, y que en compensación se comprometía a respetar el espacio del otro con la misma precisión con la que esperaba que respetaran el suyo. También decía que no le gustaban los conflictos pasivos ni los acuerdos vagos. Así que, si había algo que no cuadrara, prefería saberlo desde el principio. Me pareció la persona más organizada que había contactado en mi vida. Le respondí al momento. La entrevista fue breve. Quedamos en el piso un sábado por la tarde. Bruna llegó puntual, con una mochila y una libreta donde tenía anotadas preguntas sobre el contrato, los gastos comunes y los horarios del cuarto de baño. Era delgada, pelo oscuro recogido en una coleta baja, los dedos siempre con alguna mancha de tinta que nunca terminaba de quitarse del todo. Habló con calma, sin rodeos. Cuando terminamos, se quedó mirando el piso desde el centro del salón durante unos segundos y dijo que le parecía bien. Le dije que el cuarto era suyo si quería. Me dio la mano para cerrar el trato y se fue. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé que había tomado una decisión práctica y razonable. Una compañera de piso adulta y profesional. Nada más. Tardé exactamente 3 semanas en darme cuenta de que había cometido un error grave. No porque Bruna fuera difícil, todo lo contrario. Era fácil, demasiado fácil. Se movía por el piso con una naturalidad que hacía que su presencia no se sintiera como una intrusión, sino como algo que siempre había estado ahí. Cuando trabajaba en su mesa del cuarto, escuchaba música en voz baja con unos auriculares enormes y dibujaba durante horas sin moverse. A veces, si yo pasaba por el pasillo y ella no me oía, levantaba la vista de golpe y me miraba con esa expresión de alguien que acaba de volver de muy lejos.
Parpadeaba una vez. Luego sonreía. Era esa sonrisa el problema. No era una sonrisa calculada ni de cortesía. Era la sonrisa de alguien que genuinamente se alegra de ver a la persona que tiene delante. Y cada vez que me la dedicaba a mí, sin razón especial, simplemente porque nos cruzábamos en la cocina o porque coincidíamos en el pasillo, sentía algo que llevaba tiempo intentando no sentir. El problema no era solo la atracción. Eso lo habría gestionado. El problema era que yo ya sabía lo que pasa cuando te enamoras de alguien con quien vives. Lo sé porque me ocurrió antes. 2 años antes de que Bruna apareciera en mi vida, estuve con Andrea. Nos conocimos en la universidad, empezamos a salir y al año decidimos dar el paso de buscar piso juntos. Fue nuestra decisión más optimista y, en retrospectiva, la que aceleró el final de todo. Cuando convives con alguien que te gusta, la distancia desaparece. Ya no hay espacio para extrañarse, para elegir. La relación deja de ser algo que construyes para convertirse en algo que administras. La presión de estar siempre presente, de no poder escapar a tu propio espacio, de verlo todo, los días buenos y los malos, y los mediocres, terminó por asfixiar lo que teníamos. Cuando Andrea se fue, me prometí no volver a mezclar convivencia con sentimientos. Así que con Bruna me construí una distancia interna. Educado, funcional, correcto. Le preguntaba cómo le iba el trabajo. Le dejaba espacio cuando lo necesitaba. Me aseguraba de estar presente, pero no demasiado. Era una ingeniería emocional muy precisa y muy agotadora. Y funcionó. Durante meses, funcionó. Hasta enero. El invierno en Madrid tiene una cualidad particular que no todo el mundo entiende. No es el frío húmedo de las ciudades costeras ni el frío seco de la montaña. Es un frío que se mete por las ventanas mal selladas y por los techos altos de los pisos antiguos y se queda ahí instalado como un inquilino que no paga. Nuestro piso de lavapiés era un piso antiguo con ventanas que silbaban cuando soplaba viento del norte. La caldera empezó a dar señales de vida el primer fin de semana de enero. Un ruido extraño al arrancar, un par de apagados espontáneos que volvían solos en 10 minutos. Le mandé un mensaje al casero el lunes. Me dijo que llamaría al técnico esa semana. El técnico no vino esa semana. El jueves por la noche, la caldera murió definitivamente. Eran las 10:30. Bruna estaba en la cocina calentando algo en el microondas cuando escuchamos el clic final y la calefacción dejó de hacer ruido. El silencio fue inmediato. Bruna se asomó al pasillo y me miró. Le escribí al casero. No respondió. Teníamos mantas, teníamos ropa de abrigo. Técnicamente, podíamos sobrevivir la noche sin caldera en un piso de Madrid en enero. No era una emergencia real, aunque el termómetro del salón marcara 12 grados y bajando. Nos quedamos en la cocina porque era el cuarto más pequeño y retenía mejor el calor. Bruna había encendido los fogones a gas durante un momento para calentar agua para el té, y el ambiente era 1 grado o 2 más respirable que el resto del piso. Estábamos los dos con sudadera, calcetines gruesos y el aire del aliento haciéndose visible cerca de la ventana. Fue entonces cuando se fue la luz. No el edificio entero, solo nuestro piso. Un salto en el diferencial probablemente, aunque en ese momento no fui a comprobarlo de inmediato. La cocina quedó en oscuridad total salvo por la luz naranja del piloto del fogón, que seguía encendido. No dije nada. Bruna tampoco. Estábamos a 1,5 metros el uno del otro en una cocina de 4 metros cuadrados en la oscuridad, y los dos nos quedamos quietos durante 2 o 3 segundos que, en ese momento, se sintieron mucho más largos. Luego escuché que se movía. La oí abrir el cajón donde guardábamos las linternas. La oí cerrarlo. Y entonces, sin previo aviso, sin ningún tipo de anuncio, sentí sus manos. 2 manos frías, muy frías, deslizadas directamente bajo el borde de mi camiseta, sobre la piel del costado. Di un paso hacia atrás por instinto, no porque me molestara, sino porque el contacto fue tan directo e inesperado que mi cuerpo respondió antes que mi cabeza. Bruna se echó a reír en la oscuridad. Las tengo congeladas, dijo. Necesitaba calor. No era la primera vez que hacía algo así. Bruna tenía ese tipo de humor físico y casual que se construye entre personas que llevan tiempo conviviendo. Un golpe en el hombro al pasar,
ocupar el sofá con las piernas hasta empujarte sin querer. Era desenfadada de esa manera específica que tienen algunas personas con quienes se sienten cómodas. El problema fue que esta vez yo no pude reírme. Conseguí decir algo. No recuerdo exactamente qué. Algo funcional sobre ir a revisar el diferencial. Me moví hacia la puerta e encontré la caja de fusiones a tientas en el pasillo. Restablecí la luz y cuando volví a la cocina, Bruna estaba calentando las manos en la taza de té y seguía sonriendo. No hizo ningún comentario sobre mi reacción. Yo tampoco. Pero algo había cambiado en el aire de esa cocina. Algo que ninguno de los dos nombramos esa noche. Me fui a mi cuarto antes de lo habitual. Me tumbé en la cama con la ropa puesta y miré el techo durante 1 hora sin conseguir dormirme. Pensé en Andrea. Pensé en lo que me había costado recomponerme después de aquello. Pensé en que Bruna era mi compañera de piso y en que había exactamente 0 maneras de que esa situación terminara bien si yo no la mantenía bajo control. Me convencí de que había sido una broma, que era exactamente lo que parecía, nada más, que yo estaba sobredimensionando una cosa sin importancia, porque llevaba meses construyendo una tensión que solo existía en mi cabeza. Me lo creí lo suficiente como para conseguir dormirme. Al día siguiente, todo fue normal. Bruna trabajó en su cuarto toda la mañana. Yo fui a la clínica, traté a 4 pacientes, comí solo en el bar de abajo, volví al piso a las 7 de la tarde. Bruna estaba en el salón con el ordenador. Me preguntó si había llamado al casero con la caldera. Le dije que sí, que el técnico vendría el lunes. Asintió y volvió a su pantalla. Normal, todo completamente normal. Esa noche, pasadas las 11, me llegó un mensaje. No era de Bruna, era de Diana, la hermana mayor de Bruna. No teníamos ningún tipo de relación, más allá de que la había visto una vez en el piso, cuando vino a ayudar a Bruna a instalar una estantería. Me había guardado el número en algún momento sin que yo lo recordara. El mensaje era corto. Decía, oye, soy Diana, la hermana de Bruna. Perdona que te escriba así. Sé que es raro, pero creo que alguien tiene que decírtelo porque ella no va a hacerlo. Me quedé mirando la pantalla, y luego llegó el segundo mensaje. Las manos no estaban tan frías. No supe qué hacer durante varios segundos. El teléfono en la mano, la pantalla encendida, el pulso acelerado de una manera que no tenía ningún sentido racional. Escribí, ¿qué quieres decir? La respuesta tardó 3 minutos. 3 minutos que no sé cómo describir mejor que diciendo que se sintieron como estar esperando un resultado médico. Cuando por fin llegó, cambió todo lo que creía saber sobre los últimos 7 meses. El mensaje de Diana tenía 4 párrafos. Los leí 3 veces seguidas antes de conseguir procesar lo que decían. Empezaba así. Bruna lleva sintiéndose así desde hace 7 meses. Lo sé porque soy la persona a quien le cuenta las cosas que no le cuenta a nadie más. Me lo dijo en agosto, cuando todavía llevaba poco tiempo viviendo contigo. Dijo que había intentado que no pasara, que era una complicación que no necesitaba, que era su compañero de piso y que mezclar eso era una mala idea. Lo intentó de verdad, pero hay cosas que no se deciden. Me quedé en la cama leyendo eso y no supe qué hacer con mis manos. Las tenía apoyadas sobre el teléfono y el teléfono encima del pecho, y notaba los latidos de forma incómoda. El segundo párrafo decía, lo que pasó anoche con las manos frías no fue una broma, o al menos no solo fue una broma. Bruna hace eso cuando está nerviosa. Convierte las cosas en algo ligero para no tener que asumir el peso de lo que está haciendo. Me llamó esta mañana y me contó lo que pasó. Me dijo que te vio dar un paso atrás y que pensó que lo había arruinado todo. Que se pasó el resto de la noche diciéndose a sí misma que había sido un impulso estúpido. Pero yo la conozco. Y cuando me llama a las 10 de la mañana un viernes para contarme algo así, no es porque haya sido un impulso estúpido. Tuve que dejar el teléfono un momento. Lo puse boca abajo sobre la cama y respiré. Fuera, en el pasillo, el piso estaba en silencio. La puerta de Bruna cerrada, la caldera rota, el radiador frío. Cogí el teléfono de nuevo y leí el tercero. Te lo cuento porque ella no va a hacerlo. No porque no quiera, sino porque tiene miedo de que digas que no y que después tengáis que seguir viviendo en el mismo piso. Ese miedo es real y lo entiendo,
Pero también sé que si nadie dice nada, esto va a quedarse exactamente donde está hasta que se vuelva insoportable para los dos. Y eso tampoco es justo para ninguno de vosotros. No te estoy pidiendo que hagas nada con esto. Solo quería que lo supieras. El cuarto párrafo era solo una línea. Y si te importa algo lo que sientes tú, espero que lo pienses bien antes de decidir ignorarlo. Cerré el teléfono. Apagué la luz. Me quedé mirando el techo en la oscuridad durante un tiempo que no supe medir. 7 meses. Bruna llevaba sintiéndose así 7 meses. Desde agosto. Eso significaba que todo lo que había interpretado como comodidad natural entre compañeros de piso, cada conversación en la cocina, cada película que habíamos visto juntos en el sofá, cada vez que se había reído de algo que yo había dicho, todo eso había estado sucediendo con algo más debajo. Algo que ella sabía y yo no, o que yo también sabía, pero que había decidido llamar de otra manera. Me pregunté si eso cambiaba algo, y la respuesta honesta era que sí, que cambiaba absolutamente todo, y también que no cambiaba nada, porque el problema no era si Bruna sentía algo o si yo sentía algo. El problema era exactamente el que había tenido con Andrea, magnificado por el hecho de que ahora ambos estábamos en el mismo lado de la ecuación. Cuando dos personas que viven juntas empiezan una relación, no hay salida limpia si las cosas salen mal. No hay un apartamento al que retirarse a procesar. No hay distancia que permita recuperar la perspectiva. Estás dentro de la situación las 24 horas del día hasta que uno de los dos recoge sus cosas y se va. Yo ya había vivido eso. Sabía exactamente cómo dolía. Y sin embargo, estar tumbado en esa cama, sabiendo lo que sabía ahora, intentando convencerme de que lo más sensato era no hacer nada, se sentía como intentar convencerme de que no tenía sed mientras me negaba a beber agua. No dormí bien esa noche. No dormí mucho. A las 7 de la mañana escuché a Bruna moverse en su cuarto. El crujido del suelo de madera que hacía siempre cuando se levantaba y cruzaba hacia el baño. El ruido del agua. Luego el silencio de cuando se quedaba delante del espejo más tiempo del necesario, que era algo que hacía cuando estaba pensando en algo. Al menos eso era lo que yo había supuesto siempre. Ahora me preguntaba en qué estaría pensando exactamente. Cuando salí al pasillo, Bruna ya estaba en la cocina. Tenía el pelo suelto, todavía sin recoger, y la misma sudadera gris de los días de trabajo intenso. Estaba esperando a que hirviera el agua con los brazos cruzados y la mirada en la ventana. Cuando me oyó entrar se giró. «Hola», dijo. «Hola», dije yo. Hubo un segundo de normalidad artificial, de los que se producen cuando dos personas que deberían hablar de algo deciden simultáneamente no hacerlo todavía. «¿Quieres café?», preguntó. «Sí, gracias». Preparó el café. Yo me senté. Ninguno de los dos dijo nada durante los 3 minutos que tardó el proceso. Era un silencio distinto al de costumbre, con más peso. Bruna lo notaba también. Podía verlo en la manera en que evitaba mirarme directamente y en cómo organizaba las tazas con más precisión de la necesaria. Me puso el café delante y se sentó al otro lado de la mesa. Entonces la miré y ella me miró a mí, y en ese momento supe que teníamos que hablar. No ese día quizás, no ese minuto, pero pronto, antes de que el silencio se convirtiera en algo más difícil de deshacer. No dije nada todavía. Bebí el café. Ella también. Fuera empezaba a llover sobre los tejados de lavapiés con ese ruido suave de enero que a veces hace que los pisos viejos parezcan más pequeños de lo que son. Esa tarde, cuando volví de la clínica, encontré un mensaje de Diana. Decía solo: «¿Lo procesaste?». Le respondí que sí. Me preguntó qué iban a hacer. Le dije que no lo sabía todavía. Me respondió con un punto seguido de silencio, que era su manera de decir que me daba tiempo, pero que el tiempo no era infinito. Durante los 3 días siguientes, Bruna y yo seguimos viviendo en el mismo piso con la misma normalidad de siempre, excepto que ya no era la misma normalidad de siempre. Era una versión de ella con una capa nueva encima, transparente pero presente, que los dos fingíamos no ver. El sábado, el técnico vino a arreglar la caldera. Mientras esperábamos en el salón a que terminara, Bruna estaba dibujando en su libreta grande, la que usaba para bocetos preliminares, y yo estaba leyendo sin leer, con el libro abierto en la misma página desde hacía 20 minutos.
Bruna levantó la vista de su libreta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. ¿Estás bien? Llevas unos días raro. Lo dijo con esa franqueza directa que tenía cuando algo le preocupaba de verdad, sin adornos, sin rodeos. Una pregunta limpia, que merecía una respuesta limpia. Estoy bien, dije. Estoy pensando en algo. ¿En qué? La miré. Tenía el lápiz entre los dedos y me miraba con esa atención que ponía cuando escuchaba de verdad, no cuando escuchaba por cortesía. En nosotros, dije. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más quieto, más cargado. Bruna bajó el lápiz despacio hasta la libreta. No dijo nada durante varios segundos. Tu hermana me escribió, dije. El jueves por la noche. Vi cómo cambiaba su expresión. Primero sorpresa, luego algo parecido al pánico, luego una resignación rápida que llegó antes de que yo terminara la frase. Milo, empezó a decir. No tienes que explicar nada, la interrumpí. Solo quiero que sepas que lo sé, y que no me parece mal, y que yo también llevo meses sin saber exactamente qué hacer con lo que siento. Se quedó quieta. El técnico hizo ruido en la cocina. La caldera arrancó. El radiador del salón empezó a calentar despacio. Bruna me miró durante un tiempo largo. Entonces dijo, ¿y qué quieres hacer? Era exactamente la pregunta correcta, y exactamente la pregunta para la que yo no tenía una respuesta completa todavía. Quería muchas cosas. Quería no tener el historial que tenía con Andrea. Quería no saber lo que sé sobre lo que pasa cuando una relación se mezcla con la convivencia y las cosas salen mal. Quería que la situación fuera más sencilla de lo que era, pero también quería a Bruna, y eso ya no era algo que pudiera ignorar con la misma eficiencia de antes. Le dije que quería intentarlo, pero que necesitaba hacerlo bien, sin prisa, sin la presión del piso encima, que quería que fuera una elección real, no la consecuencia de una circunstancia. Bruna asintió lentamente. Vale, dijo. ¿Cómo se hace eso? Empezamos por una cita, dije. Una cita de verdad. Fuera del piso, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, contenida, de las que se producen cuando alguien intenta no mostrar cuánto le alegra algo. Vale, repitió. El domingo siguiente, quedamos a las 11 de la mañana en la librería de la calle Argumosa, que era la favorita de Bruna y donde yo había entrado exactamente una vez en todo el tiempo que llevaba viviendo en el barrio. Era un local estrecho con las paredes cubiertas de estanterías hasta el techo y una escalera de madera que crujía en el tercer peldaño. Olía a papel y a madera vieja, y a algo que no tenía nombre exacto, pero que hacía que las conversaciones parecieran más importantes de lo habitual. Bruna llegó 5 minutos antes que yo. La encontré en la sección de ilustración, con un libro grande abierto sobre las manos. Llevaba un abrigo azul marino que no le había visto antes, y el pelo suelto. Cuando me vio entrar levantó la vista y me sonrió de una manera distinta a como solía sonreírme en el piso. Más directa, sin la capa de normalidad cotidiana encima. Era la primera vez que la veía fuera del contexto del piso, y me di cuenta de que era una persona diferente en el exterior. Más suelta, más presente, sin la contención que se impone cuando sabes que vas a volver a cruzar la misma puerta que alguien. Estuvimos una hora en la librería. Me enseñó 3 libros que consideraba fundamentales para entender la ilustración contemporánea. Yo le pregunté sobre cada uno con interés genuino, no por cortesía. Ella explicaba con esa energía específica que tienen las personas cuando hablan de lo que realmente les importa, con las manos, con el cuerpo entero, con una velocidad que solo aparece cuando no están gestionando como parecen. Salimos a la calle cuando el frío empezó a ser incómodo y caminamos hasta la cafetería de la esquina de Embajadores. Pedimos 2 cafés y 2 piezas de bollería, que ninguno de los dos nos terminamos porque estábamos hablando. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en el piso. No porque el piso lo impidiera, sino porque la distancia del exterior abría espacios distintos. Me contó que había empezado a ilustrar a los 9 años, copiando portadas de libros en cuadernos de colegio. Que su madre le había dicho que era una afición bonita, pero que debía estudiar algo práctico. Que había estudiado diseño gráfico por eso, y que hasta los 22 años había trabajado en diseño gráfico, corporativo, sin contarle a casi nadie que lo que realmente hacía era ilustración. Que cuando por fin lo había dejado para dedicarse a lo que quería, había pasado 18 meses ganando muy poco dinero
y convenciéndose cada semana de que no debería haberse arriesgado, que ahora ganaba suficiente y dormía mejor que nunca. Le pregunté si había tenido miedo durante esos 18 meses. Todos los días, dijo. Pero hay un tipo de miedo que si lo escuchas demasiado, te impide hacer lo único que quieres hacer. Me lo dijo mirándome a los ojos. No de manera calculada. Era solo la verdad dicha directamente. Entendí que no estaba hablando solo de ilustración. A las 2 de la tarde caminamos hasta un restaurante pequeño, de la calle del Olivar, donde Bruna había estado una vez y quería volver. Comimos despacio, sin prisa, sin la estructura de los horarios del piso. En el piso siempre comíamos con algo más que hacer después. Aquí no había después inmediato. A los postres Bruna dejó la cucharilla sobre el plato y me miró. Quiero decirte algo, dijo. Bien, lo que le conté a Diana en agosto es que estaba enamorándome de ti. Lo que le conté en enero, la noche después de lo de las manos frías, es que ya no estaba enamorándome, que ya estaba enamorada, que llevaba meses intentando convencerme de que podía seguir viviendo en ese piso fingiendo que no era así, que se me daba fatal. Lo dijo sin apartar la mirada, sin bajar la voz, con la misma franqueza directa de siempre, pero sin el escudo de la cotidianidad detrás. Yo la miré. Sentía exactamente lo mismo que ella describía. Lo había sentido durante meses. Estaba ahí, claro, presente, sin posibilidad de negación honesta. Y aún así, cuando abrí la boca para responder, las palabras exactas no llegaron. No fue falta de sentimiento. Fue algo diferente, una resistencia que no era indiferencia, sino miedo. El mismo miedo de siempre, pero más nítido ahora, más físico, más real frente a esta persona concreta, en esta mesa concreta. Le dije que la deseaba, que me importaba, que lo que habíamos construido en ese piso durante meses era real para mí, que no quería perderlo, pero no dije que la amaba. Bruna lo escuchó todo, asintió despacio. No cambió la expresión de manera brusca, pero algo se asentó en su cara, algo que no era decepción exactamente, sino reconocimiento, como si hubiera considerado esta posibilidad y estuviera procesándola en tiempo real. ¿Es por Andrea?, preguntó. Me sorprendió que lo supiera. Luego recordé que Bruna era una persona que escuchaba de verdad cuando hablabas, que guardaba los detalles que otros dejan pasar. En parte, dije, asintió de nuevo. No te voy a pedir que sientas lo que no sientes, dijo, ni que lo digas si no estás preparado. Solo te pido que no me digas que sientes algo que no sientes. No lo hago, dije. Lo sé, por eso sigo aquí. Volvimos al piso esa tarde en silencio, pero era un silencio distinto al de los últimos días. Menos pesado, más honesto. Habíamos puesto las cosas sobre la mesa y las habíamos mirado juntos. Eso no resolvía nada, pero era un comienzo. Durante los días siguientes, algo cambió en la textura de la convivencia. Bruna seguía siendo Bruna, directa y funcional, y con esa sonrisa que aparecía sin avisar. Pero había una nueva conciencia entre nosotros, una que hacía que cada momento compartido en el piso tuviera más peso del que podía soportar cómodamente. Una noche la encontré en el salón, con el portátil y una hoja de papel al lado donde había estado haciendo cuentas. Cuando entré cerró el portátil con más rapidez de la natural. Le pregunté si estaba bien. Estoy mirando pisos, dijo. Me quedé quieto. ¿Para mudarte? Para tener opciones, dijo. No porque quiera irme, sino porque creo que mientras vivamos aquí juntos, ninguno de los dos va a poder elegir de verdad. Siempre va a haber una parte de esto que sea circunstancia y no decisión. Y yo quiero que lo que decidamos sea una decisión. Era exactamente lo que yo había dicho aquella tarde en el salón cuando el técnico arreglaba la caldera, que quería que fuera una elección real. Bruna lo había escuchado y lo había tomado en serio de una manera que yo no había anticipado completamente. ¿Has encontrado algo?, pregunté. Hay un estudio en el edificio de Diana, dijo. A 15 minutos de aquí. Cabe mi mesa, mis cosas y una cama decente. El alquiler es asumible si muevo algunos clientes. ¿Cuándo lo viste? La semana pasada.
La semana pasada, cuando yo creía que todo estaba en suspenso, Bruna ya había ido a ver el estudio. Ya había hecho las cuentas. Ya había tomado la decisión o estaba muy cerca de tomarla. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque no sabía si ibas a pensar que me estaba yendo, dijo. Y no me estoy yendo. Me estoy poniendo a una distancia desde la que podamos elegir. Hay una diferencia entre entender algo intelectualmente y sentirlo en el cuerpo. Yo entendía lo que Bruna estaba diciendo. Entendía la lógica. Había sido yo quien había puesto esa lógica sobre la mesa primero. Pero escucharla decir que se iba a mudar, aunque fuera a 15 minutos, aunque fuera para darnos espacio, hizo algo en el pecho que no me esperaba. ¿Cuándo?, dije. El mes que viene, sí decido que sí. Aún no he firmado nada. Me miró con esa atención directa que tenía. ¿Qué opinas tú?, preguntó. Y ahí estaba. La pregunta real. No sobre el estudio, ni sobre el contrato, ni sobre los 15 minutos de distancia. La pregunta sobre si yo quería que se quedara o si era capaz de dejarla ir para que los dos tuviéramos la oportunidad de elegir bien. Abrí la boca para responder, y en ese momento exacto sonó su teléfono. Lo miró. Vi cómo cambiaba su cara, una llamada que claramente no esperaba y que la sacó completamente del momento. Es un cliente, dijo. Tengo que cogerlo. Salió al pasillo. Escuché su voz en el otro lado de la puerta, profesional, enfocada, completamente diferente a la voz que había estado usando conmigo 30 segundos antes. Me quedé sentado en el salón con la pregunta sin responder todavía en el aire. Y pensé que si Bruna se mudaba a ese estudio, si firmaba ese contrato, si ponía 15 minutos de ciudad entre los dos, yo iba a tener que enfrentarme a algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. La posibilidad de que sin la presión del piso compartido, sin la circunstancia, sin la convivencia forzada, lo que sentía por ella no disminuyera, sino todo lo contrario. Bruna estuvo al teléfono 20 minutos. Cuando volvió al salón, la conversación de antes se había enfriado, no desaparecido, pero sí asentado de manera distinta, como cuando interrumpes una película en el momento tenso y cuando la reanudas ya no estás exactamente en el mismo estado emocional. Me preguntó si quería cenar. Le dije que sí. Cocinamos juntos en silencio, uno al lado del otro en esa cocina pequeña que ya conocíamos de memoria. Y ninguno de los dos volvió a mencionar el estudio, ni el contrato, ni los 15 minutos de distancia. Pero la pregunta seguía ahí, flotando sobre la mesa mientras comíamos, sobre el fregadero mientras recogíamos, sobre el pasillo mientras cada uno se iba a su cuarto. Esa noche escribí a Diana. Le pregunté si sabía que Bruna estaba mirando el estudio de su edificio. Me respondió en menos de 2 minutos. Sí, me dijo. Lo sé desde hace 2 semanas. ¿Te lo dijo ella? Esta noche, escribí. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó. Me quedé mirando la pantalla. Le dije la verdad, que no lo sabía, que entendía la lógica de lo que Bruna proponía, pero que algo en mí resistía la idea de que se fuera, que no sabía si esa resistencia era una razón buena o solo el miedo disfrazado de argumento. Diana tardó más esta vez en responder. Cuando lo hizo, escribió: el miedo al fracaso y el amor son cosas que se parecen mucho desde dentro. La diferencia es lo que haces con ellos. No respondí. Apagué la luz. Durante los siguientes días, Bruna y yo mantuvimos una normalidad que ya no era del todo normal. Había algo diferente en cómo nos movíamos por el piso. Una conciencia nueva, como cuando sabes que una cosa está a punto de cambiar y cada momento ordinario adquiere un peso distinto, precisamente porque sabes que no va a durar. Ella seguía dibujando en su cuarto por las mañanas. Yo seguía yendo a la clínica. Compartíamos el café, compartíamos el sofá algunas noches, compartíamos el silencio del pasillo a las 11 cuando los dos íbamos a dormir. Pero había algo debajo de todo eso que ninguno nombraba y que los dos sabíamos que estaba ahí. El segundo viernes de febrero, Bruna vino al salón mientras yo leía y se sentó frente a mí. He firmado el contrato, dijo. La miré. El estudio. Me mudo el primer sábado de marzo. Dije que bien. Lo dije con más calma de la que sentía. Bruna me miró con esa atención directa que tenía. ¿Estás enfadado?,
No, dije. Y era verdad. No estaba enfadado. Estaba asustado, que era algo completamente diferente y bastante más difícil de manejar. ¿Estás bien? Estoy procesando. Asintió. Se quedó un momento más sentada, como si quisiera decir algo más y estuviera decidiendo si hacerlo. Esto no es un final, dijo al final. Es una condición. Quiero que nos veamos porque queremos vernos, no porque vivimos en el mismo sitio. Lo sé, dije. ¿Lo crees? Lo miré. Había una diferencia entre las dos preguntas. Saber algo y creerlo no era lo mismo. Yo lo sabía. Creerlo era más complicado. Estoy intentándolo, dije. Era lo más honesto que podía decir en ese momento. Bruna lo escuchó y asintió una vez. Vale, dijo. Con eso tengo suficiente por ahora. Se levantó y volvió a su cuarto. Yo me quedé en el sofá con el libro cerrado sobre las rodillas y el salón en silencio, y la sensación de que el piso ya había empezado a cambiar, aunque Bruna todavía no se hubiera ido. El mes de febrero pasó con esa calidad extraña que tienen los periodos de transición. Todo lo ordinario tiene un brillo raro, una conciencia de que es temporal. Noté cosas del piso que no había notado antes. La manera en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina y llegaba exactamente hasta el borde de la mesa donde Bruna solía dejar su taza. El olor específico de su estudio cuando dejaba la puerta abierta mientras trabajaba, pintura y papel, y algo que no tenía nombre. El ruido del suelo en el tercer tablón del pasillo cuando ella caminaba descalza. Cosas que llevas tanto tiempo viendo que has dejado de verlas y que de repente ves porque sabes que van a desaparecer. Una tarde la encontré empacando libros en el salón. Tenía 3 cajas abiertas en el suelo y estaba organizando los volúmenes con ese sistema suyo de clasificación que combinaba tamaño con frecuencia de uso. Le pregunté si necesitaba ayuda. Con el transporte sí, dijo. Tengo una furgoneta reservada para el sábado. Diana va a ayudarme. Si puedes estar esa mañana, me vendrá bien. Dije que sí. Estuve mirando las cajas un momento. Eran sus cosas. Las había visto en las estanterías del salón durante meses sin pensar en ellas como suyas. Porque cuando compartes un espacio, las cosas de otra persona se integran en el paisaje y dejan de pertenecerle claramente a alguien. Ahora eran de Bruna y se iban con ella. ¿Te estás llevando los libros del salón también?, pregunté. Los míos, sí. Los tuyos los dejé en la estantería de la derecha. Había separado los suyos de los míos. En algún momento de ese mes, mientras yo intentaba procesar la situación, ella había hecho ese trabajo práctico y preciso de deshacer lo que habíamos mezclado sin darnos cuenta. No sé por qué eso me afectó más que la noticia del contrato. El viernes por la noche, la víspera de la mudanza, ninguno de los dos habló mucho durante la cena. El piso tenía ya ese aspecto a medias de los lugares que están siendo vaciados. Las cajas apiladas junto a la puerta. Las paredes de su cuarto con marcas donde habían estado los cuadros. La estantería del salón con huecos nuevos. Después de cenar, Bruna me dijo que iba a terminar de recoger su cuarto. Me quedé en el salón. A las 11:30 escuché que abría la puerta y se asomaba. Voy a dormir, dijo. Mañana empezamos temprano. Buenas noches, dije. Buenas noches, Mialo. Cerró la puerta. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana, sin motivo concreto. Solo sentado en el sofá con la luz apagada y el ruido de la calle de Lavapiés filtrándose por las ventanas. Pensando en Andrea. Pensando en Bruna. Pensando en la diferencia entre las dos situaciones y en por qué seguía usando una para tener miedo de la otra. Con Andrea, me dije, las cosas habían fallado por muchas razones. La convivencia había acelerado el proceso, pero no había creado el problema. El problema había existido antes. La distancia habría retrasado el final. No lo habría evitado. Con Bruna era diferente. Era diferente desde el principio, y yo lo había sabido desde el principio, que era exactamente por eso, por lo que me había construido esa distancia interna desde el primer mes, porque sabía que si lo permitía, lo que sentía no iba a ser gestionable. Me fui a la cama sin haber resuelto nada, solo con la certeza de que al día siguiente Bruna se iba y que lo que pasara después dependía de mí de una manera que no podía seguir evitando indefinidamente. El sábado amaneció frío y claro,
con ese sol de marzo en Madrid que ilumina pero no calienta. Diana llegó a las 9 con la furgoneta. Era más alta que Bruna, con el pelo más corto y esa energía de persona que organiza las cosas antes de que nadie se lo pida. Me miró cuando abrí la puerta con una expresión que era simultáneamente evaluadora y amable. Tú debes ser el que no duerme, dijo. Me alegra conocerte también, dije. Sonrió. Tenía la sonrisa de Bruna, pero más rápida. Cargamos la furgoneta entre los tres durante hora y media. Cajas, la mesa de trabajo de Bruna, el caballete, el colchón enrollado, las estanterías desmontadas. Bruna dirigía el orden de carga con eficiencia, señalando qué iba primero y cómo para que todo cupiera. Diana y yo obedecíamos sin preguntar. Cuando la furgoneta estuvo llena, Bruna volvió al piso una última vez. Diana se quedó en la calle. Yo subí con Bruna. El cuarto de Bruna estaba vacío. Solo quedaban las marcas en la pared y el olor que dejan las habitaciones cuando alguien ha vivido en ellas durante meses. Me quedé en la puerta mirando el espacio vacío. Bruna estaba de pie en el centro del cuarto con una bolsa de tela en la mano. Miraba las paredes. Luego me miró a mí. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo. Es solo que los cuartos vacíos son raros. Parecen más grandes cuando están llenos de cosas que cuando los estás eligiendo. Asentí. Bruna cruzó el cuarto y salió al pasillo. Yo la seguí. Pasamos por el salón. Se detuvo un momento frente a la estantería del salón, que ahora tenía solo mis libros en el lado derecho y los huecos de los suyos en el izquierdo. Luego siguió hacia la puerta. Yo me quedé un paso atrás, y entonces Bruna se paró. Se giró, fue al salón de nuevo y cogió algo que había dejado sobre la mesa que yo no había visto. Era un paquete rectangular, envuelto en papel de estraza, del tamaño de un cuadro mediano. Para ti, dijo. Lo tomé. Era más pesado de lo que esperaba. Papel duro por dentro. Un marco. ¿Lo abro ahora?, pregunté. Cuando quieras, dijo. Luego fue hacia la puerta, la abrió, y antes de salir se volvió una última vez. El hogar nunca fue el piso, Milo. Lo dijo de manera directa, sin dramatismo, como todo lo que decía. Luego salió y cerró la puerta. Me quedé en el salón con el paquete en las manos. Escuché el ascensor bajar. Escuché la puerta del edificio. Luego el ruido de la furgoneta arrancando abajo. Y entonces el piso se quedó en silencio. Un silencio completamente distinto al de antes. No el silencio de una persona que está en su cuarto trabajando. No el silencio de alguien que está durmiendo al otro lado de la pared. El silencio real, físico, de un espacio donde hay menos personas de las que debería haber. Abrí el paquete. Era un dibujo enmarcado, línea limpia, tinta negra sobre papel blanco de gramaje grueso, con la precisión de ilustradora que Bruna ponía en todo lo que hacía. Representaba una cocina pequeña, dos personas de pie, una frente a la otra en la oscuridad, con la única fuente de luz siendo el piloto naranja de un fogón de gas. Una de las figuras tenía las manos extendidas hacia la otra. La otra tenía los brazos ligeramente levantados, sorprendida. Era la noche de la caldera, la noche del apagón, la noche de las manos frías. En la esquina inferior derecha, en letra pequeña pero perfectamente legible, había una nota escrita a mano. Decía, el hogar nunca fue el piso. Me quedé mirando el dibujo durante mucho tiempo. Pensé en los 7 meses que Bruna había pasado sintiéndose así antes de que yo lo supiera. Pensé en la precisión con la que había representado ese momento específico. No cualquier momento, ese. El momento que había cambiado algo entre nosotros, aunque ninguno lo hubiera nombrado todavía. Pensé en que una persona que dibuja así de bien sabe exactamente lo que está representando y por qué. Que cada línea es una decisión. Que había elegido ese momento entre todos los momentos que habían existido entre nosotros en los últimos meses. Me senté en el sofá con el dibujo apoyado en las rodillas. Y por primera vez desde que Bruna me había contado que se mudaba, no pensé en Andrea. No pensé en el piso compartido, ni en la convivencia, ni en lo que había salido mal otras veces. Pensé solo en Bruna, en sus manos frías, en su sonrisa en la librería, en la manera en que había separado los libros del salón con esa eficiencia tranquila,
en cómo había cerrado la puerta del piso al salir sin hacer ruido, como había aprendido a hacerlo desde el primer mes para no molestarme cuando llegaba tarde. Pensé en que el piso, en ese momento, se sentía demasiado grande, y que la razón por la que se sentía demasiado grande no tenía nada que ver con los metros cuadrados. Me levanté, fui a la ventana. La calle de abajo estaba tranquila, el sol de marzo proyectando sombras largas sobre el adoquín. La furgoneta ya no estaba. Cogí el teléfono, busqué el número de Diana, la llamé. Respondió al segundo tono. ¿Ya? Dijo. Sonaba casi divertida. Necesito saber dónde está el estudio, dije. Calle Amparo, 23, segundo izquierda. Pero espera un poco. Acaban de llegar y están descargando. ¿Cuánto? 1 hora, dijo. Dale 1 hora. Colgué. Me quedé en el salón con el dibujo y el teléfono, y 60 minutos que no supe muy bien cómo pasar. Hice café que no bebí. Intenté leer y cerré el libro a los 2 párrafos. Puse música y la apagué porque el silencio era más honesto. A los 40 minutos dejé de esperar. Cogí las llaves del coche. Fuera, el sol de marzo había cedido y el cielo se había cerrado. Mientras caminaba hacia el parking vi los primeros copos. Nieve en Madrid en marzo, que ocurre menos de lo que la gente cree y siempre sorprende aunque el pronóstico lo haya anunciado. Copos pequeños, ligeros, que no llegaban a cuajar, pero que hacían la calle diferente. Arranqué el coche. La calle Amparo estaba a 8 minutos en coche desde Lavapiés. 8 minutos que conduje con la nieve cayendo sobre el parabrisas y el limpiaparabrisas, moviéndose en su ritmo regular, y la calefacción del coche que tardaba en arrancar, y el pensamiento muy claro, más claro que cualquier otro pensamiento que hubiera tenido en los últimos meses, de lo que iba a decir cuando llegara. Aparqué en doble fila porque no había otro sitio. Bajé del coche. La nieve caía un poco más fuerte ahora, suficiente para notarse en el pelo, en los hombros, en los pómulos. Entré al edificio. Segundo izquierda. Subí la escalera. Llamé al timbre. Escuché pasos. Luego la puerta se abrió y Bruna apareció con una caja en los brazos y el pelo suelto y una mancha de polvo en la mejilla de haber estado moviendo muebles. Me miró. Dijiste que le darías 1 hora, dijo. Le di 40 minutos. Bajó la caja al suelo, despacio, sin apartar los ojos de mí. Detrás de ella podía ver el estudio en el caos ordenado de una mudanza a medias. Las cajas apiladas, la mesa sin montar, el caballete apoyado contra la pared. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Vine a decirte algo que no te dije en el restaurante. Bruna cruzó los brazos. No de manera defensiva, de la manera en que lo hace a alguien que está escuchando con todo el cuerpo. El problema con Andrea no fue la convivencia, dije. O no solo eso. El problema fue que lo que sentía por ella nunca fue suficientemente real como para sobrevivir a la presión de verla todos los días. Cuando las cosas se pusieron difíciles, lo que teníamos no tenía el peso suficiente para mantenerse. Bruna no dijo nada. Seguía mirándome. Lo que siento por ti tiene un peso diferente, dije. Lo sé porque llevo meses intentando gestionarlo como si fuera algo menor y no funciona. Lo sé porque esta mañana te fuiste con la furgoneta y el piso se quedó en silencio. Y lo primero que pensé no fue en Andrea, sino en ti, solo en ti. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana del estudio. Podía verla por encima del hombro de Bruna, copos que pasaban rápido y silenciosos. ¿Qué me estás diciendo exactamente?, preguntó Bruna. Te estoy diciendo que estoy enamorado de ti, que lo llevo siendo bastante tiempo y que tardé demasiado en poder decirlo. Y que si el estudio es la condición que necesitas para que esto sea una elección real y no una circunstancia, me parece bien, pero quería que lo supieras antes de que empezaras a desempacar. Bruna me miró durante un momento largo, luego miró las cajas a su alrededor, luego la ventana con la nieve, luego de nuevo a mí. ¿Condujiste nevando para decirme eso?, dijo. Las manos las tengo congeladas, dije. Se quedó completamente quieta un segundo, y entonces se echó a reír. Una risa real, completa, de las que no se pueden controlar. La misma risa que había llenado la cocina del piso aquella mañana, cuando le quemé los huevos, pero más plena todavía. Cuando dejó de reírse tenía los ojos brillantes.
Eres un idiota, dijo. Probablemente, dije. Di un paso hacia ella, y entonces Bruna hizo exactamente lo mismo que había hecho en la cocina oscura. En enero, con la caldera rota y el apagón, y el piloto naranja del fogón como única luz. Extendió las manos y las deslizó, esta vez sobre mi cara, enmarcándola, y me miró desde muy cerca. Sus manos estaban frías. Tenía las manos congeladas, dijo en voz baja. Necesitaba calor, y esa vez yo no di un paso atrás. Lo que ocurrió en el estudio de la calle Amparo, ese sábado de marzo con nieve, entre cajas a medio desempacar y el caballete apoyado contra la pared, fue el principio de algo que ninguno de los dos había tenido antes. No porque fuera la primera vez que ninguno de los dos se enamoraba, sino porque era la primera vez que los dos lo hacían al mismo tiempo, con los mismos miedos, con la misma honestidad sobre lo que querían y sobre lo que les costaba quererlo. Bruna se quedó en el estudio. Los dos lo habíamos decidido así. Ella tenía razón. Necesitaban verse desde la elección, no desde la convivencia. Y ahora que la elección estaba clara, la distancia de 15 minutos ya no era una condición, sino simplemente la geografía de cómo vivían, mientras construían algo que pudiera soportar el peso de lo que los dos querían. Pero antes de irme ese sábado, mientras Bruna buscaba dónde había puesto el hervidor entre las cajas para hacer té, noté algo en la pared del estudio, todavía vacía, sin nada colgado. Solo la pintura blanca y la luz de la tarde. Iba a ser la pared donde ella colgaría sus cosas, sus cuadros, sus bocetos, sus referencias de trabajo. Pensé en el dibujo que me había dejado, en el piloto naranja del fogón, en las dos figuras en la oscuridad. Pensé que había versiones de ese dibujo que todavía no existían, versiones que estaban por pasar, y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de que pasaran. Los primeros días después de que Bruna se mudara al estudio, el piso de lavapiés tenía una calidad acústica que no había tenido antes. No más silencioso, exactamente. Diferente. El tipo de silencio que se produce cuando estás habituado a que haya cierta cantidad de vida alrededor y de repente no está. El ruido del suelo en el tercer tablón del pasillo solo lo hacía yo ahora. La taza de café siempre era la misma cada mañana, no dos. La estantería del salón con los huecos donde habían estado sus libros seguía ahí, y durante varios días no supe qué hacer con esos espacios. Podría haber movido mis libros para cubrirlos. No lo hice. Colgué el dibujo enmarcado frente a la ventana del salón, donde le daba la luz directa por las mañanas. El primer miércoles después de la mudanza, Bruna me escribió a las 10 de la mañana. Decía, ¿quedamos esta tarde? Hay un sitio en Malasaña que quiero ver si está bien o es un engaño. Le respondí que sí. Y eso fue todo. Así de simple fue el principio de la parte nueva. Quedamos a las 7. Bruna llegó al bar desde el estudio con la mochila y el olor a pintura que nunca terminaba de quitarse de las manos. Y yo llegué desde la clínica con la camiseta arrugada de un día de trabajo. Nos sentamos. Pedimos. Hablamos durante 2 horas de cosas que no eran el piso, ni la mudanza, ni los 7 meses anteriores. Hablamos del trabajo, de un proyecto que a ella le habían propuesto de una editorial en Barcelona, de un paciente mío con una lesión que no respondía como debería. Hablamos como dos personas que tienen muchas cosas que contarse, porque llevan días sin verse. Cuando salimos a la calle, Bruna se puso el abrigo y me miró. Esto funciona mejor así, dijo. Lo sé, dije. Sonrió. A la semana siguiente quedamos 3 veces. La siguiente, 4. Íbamos a sitios distintos. El mercado de San Fernando una tarde, una exposición en el Reina Sofía un domingo, una caminata larga por el Retiro un sábado por la mañana, que terminó en la terraza de un bar, tomando algo caliente porque hacía más frío de lo previsto. Cada vez que nos despedíamos al final de la tarde o la noche, había algo en ese momento que el piso compartido nunca había tenido. Una separación real, un hasta luego que significaba algo porque existía un mañana sin garantía incorporada. Cuando compartes un piso con alguien, el después siempre está asegurado. Mañana volverás a cruzarte con esa persona en la cocina. El reencuentro no tiene mérito porque no requiere ningún esfuerzo. Simplemente pasa. Cuando quedas con alguien que vive en otro sitio, cada vez que quedáis es una decisión.
Pequeña, fácil, pero una decisión. Dos personas que están eligiendo activamente estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Eso, que parece un detalle menor, cambiaba la textura de cada encuentro. En el piso, Bruna y yo habíamos aprendido a estar cómodos juntos. En el exterior, aprendimos a elegir estar juntos. No era lo mismo, y la diferencia era más grande de lo que hubiera esperado. Abril llegó con temperaturas más amables y Bruna con un proyecto nuevo. La editorial de Barcelona había confirmado el encargo: ilustrar una novela gráfica de una escritora vasca, 42 ilustraciones de tamaño completo, plazo de 6 meses. Era el proyecto más grande que había tenido hasta entonces y el que más le importaba. Me lo contó una tarde en el estudio mientras yo estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, porque no había suficientes sillas todavía, y ella caminaba de un lado a otro con la energía que le daba el trabajo cuando le iba bien. Me explicó la novela. Me explicó la paleta de colores que había decidido. Me mostró los primeros bocetos, hojas llenas de líneas tentativas, figuras a lápiz que todavía no eran definitivas, pero que ya tenían algo. Esa cualidad que tienen los bocetos de los buenos ilustradores de parecer accidentalmente perfectos. Le dije que eran buenos. Me dijo que todavía no lo eran, pero que lo iban a hacer. Lo dijo con una certeza tranquila que no era arrogancia sino conocimiento de su propio proceso. Bruna sabía exactamente cómo trabajaba y qué necesitaba para que las cosas le salieran bien. Esa seguridad, que yo había visto funcionar desde el piso, desde lejos, ahora la veía de cerca, y era una de las cosas que más me gustaban de ella. En mayo, Bruna me invitó por primera vez a cenar en el estudio. Había comprado una mesa pequeña que apenas cabía entre la zona de trabajo y el sofá. Cocinó en la cocina diminuta que tenía, algo sencillo: pasta con verduras, vino de una botella que había elegido con criterio, aunque hubiera costado poco. Habíamos comido juntos cientos de veces en el piso, pero cenar en su espacio era diferente. Era su territorio ahora, ordenado a su manera, con su luz y su distribución y el olor específico del estudio que ya era reconociblemente suyo. Me mostró la pared donde había empezado a colgar los bocetos del proyecto. 42 espacios que ir llenando, los había marcado con números en papeles pequeños pegados con cinta. ¿Lo ves?, dijo. Cuando estén todos, habrá terminado. 42 ilustraciones. 6 meses de trabajo. Es como un calendario, dije. Exactamente como un calendario, dijo. El verano en Madrid tiene una intensidad que empuja a la gente hacia los bares con terraza y las noches largas. Bruna y yo nos incorporamos a ese ritmo, sin esfuerzo. Veíamos a Diana algunos domingos. Quedábamos con amigos de ella que se fueron volviendo también amigos míos. Yo le presenté a dos compañeros de la clínica con quienes ella congeniaba más de lo esperado. Íbamos construyendo, sin nombrarlo explícitamente, una vida compartida, pero construida desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera, desde la elección hacia la costumbre, no al revés. Había algo en ese orden que funcionaba mejor, al menos para nosotros. En junio, Bruna tuvo una semana difícil con el proyecto. Una de las ilustraciones no le salía. La había rehecho 4 veces y seguía sin ser lo que necesitaba. Me llamó una noche bastante tarde, sonando más cansada de lo que la había escuchado nunca. No sé qué le falta, dijo. Lo veo todo correcto y no está bien. Le pregunté si podía verla. Hice los 20 minutos a pie hasta el estudio porque el metro ya había cerrado. Eran casi las 12. Bruna me abrió con el pelo recogido en un moño impreciso y la mirada de alguien que ha estado mirando la misma cosa demasiado tiempo. Me mostró la ilustración sobre la mesa. La miré durante un rato. Le pregunté qué se suponía que tenía que transmitir esa escena en la novela. Dijo que soledad, pero una soledad que no es tristeza, sino el tipo de soledad que sientes cuando estás en el lugar correcto, aunque estés solo. La miré la ilustración. Hay demasiada luz, dije. Está demasiado iluminada para que la soledad sea creíble. Bruna se quedó mirando el dibujo. Luego cogió el lápiz y empezó a trabajar. Yo me senté en el suelo con la espalda contra la pared y esperé. 30 minutos después, Bruna dejó el lápiz y dio un paso atrás. Ahí está, dijo en voz baja. Me levanté y la miré desde detrás. La ilustración era diferente. La misma composición, las mismas figuras,
pero con zonas de sombra que antes no existían. El tipo de oscuridad que hace que la luz que queda tenga más peso. Era exactamente lo que había descrito. ¿Cómo supiste que era la luz?, preguntó. No lo supe, dije. Solo pregunté lo más obvio. Me miró. Eso es lo más útil que alguien puede hacer cuando estás atascada, dijo. Preguntar lo más obvio. Nos quedamos en el estudio hasta las 2 de la mañana hablando de otras cosas. Cuando me fui nevando no. Era junio y hacía calor, pero con esa sensación de las noches de verano en Madrid, que se parecen un poco a una burbuja, fui a pie de vuelta al piso pensando que la vida que Bruna y yo estábamos construyendo era buena, que era real, que había valido la pena llegar hasta aquí de la manera en que habíamos llegado. En septiembre, con el proyecto de Bruna casi terminado, 40 ilustraciones colgadas en la pared y solo 2 espacios vacíos, empezamos a hablar de lo siguiente. No fue una conversación planeada. Estábamos en la terraza de un bar del barrio una tarde de sábado con 2 cervezas y la luz del final del verano que en Madrid se extiende hasta octubre. Y Bruna dijo, sin preámbulo especial, ¿cuándo crees que deberíamos buscar piso juntos? La miré. No lo había dicho como una pregunta urgente. Lo había dicho con la misma practicidad directa con la que preguntaba todo, como si fuera el siguiente paso lógico de algo que ya estaba decidido entre los dos sin que nadie lo hubiera formalizado. Cuando quieras, dije. No, en serio, dijo. ¿Cuándo crees tú? Pensé en ello de verdad. No como reacción, sino como reflexión. Cuando termines el proyecto, dije. Tienes 2 ilustraciones que cerrar. Ciérralas, entrega y después buscamos. Bruna tomó un sorbo de cerveza. Un mes, dijo. Puede ser, dije. Asintió, y así, sin ceremonia especial ni conversación larga, quedó decidido. El piso lo encontramos en octubre. Estaba en el barrio de Chamberí, tercera planta, 2 habitaciones, cocina grande y una ventana del salón orientada al sur que metía luz directa hasta las 4 de la tarde. Era más grande que el de lavapiés y más grande que el estudio. Tenía espacio suficiente para la mesa de trabajo de Bruna, sin que ocupara el salón, y espacio suficiente para que yo tuviera un rincón propio sin que pareciera que nos estábamos pisando. Cuando lo visitamos, Bruna se quedó en silencio en el centro del salón durante varios segundos, mirando la ventana. Luego se giró y me miró. Dijo. Dije yo. Firmamos el contrato a finales de octubre y nos mudamos el primer fin de semana de noviembre. Esta vez la mudanza era de 2 pisos a 1, con 2 furgonetas y la ayuda de Diana y 2 amigos. Fue caótica y lenta y terminó con una cena improvisada en el suelo del salón, todavía sin muebles ordenados, con comida de un restaurante cercano y vino en vasos de plástico, porque las cajas de la cocina todavía no habían sido desempacadas. Bruna se rió mucho esa noche. Yo también. Diana, que se quedó a cenar con nosotros, nos miró en algún momento del final de la noche con una expresión que no era exactamente satisfacción, sino algo más parecido al alivio. Os lo tomasteis con mucha calma, dijo. Necesitábamos tiempo, dijo Bruna. Demasiado, dijo Diana. El suficiente, dije yo. Diana me miró, luego miró a Bruna. Luego volvió a su vaso de vino sin decir nada más, pero con esa sonrisa suya que era la versión más rápida y contenida de la sonrisa de Bruna. El primer mes en el piso nuevo fue el proceso de aprender a vivir juntos de nuevo, pero diferente. Habíamos convivido antes, sí, pero esa convivencia había sido la de 2 personas que se gustaban sin reconocerlo y que construían distancias internas para no reconocerlo. Esta era otra cosa. Era la convivencia de 2 personas que sabían exactamente lo que sentían y que habían elegido estar ahí. Eso no significaba que fuera sin fricciones. Bruna trabajaba hasta tarde cuando estaba en un proyecto, y el silencio de la noche en el estudio se convertía a veces en el silencio de la noche en el piso mientras yo intentaba dormir, y ella seguía con la luz encendida. Yo tenía el hábito de dejar las cosas en progreso sobre la mesa de la cocina, llaves, correo, objetos varios, que a Bruna le generaba una incomodidad pequeña pero real. Había que negociar, ceder, ajustar, pero había una diferencia fundamental con cualquier otra convivencia que yo había tenido antes. Cuando surgía algo que no funcionaba, lo decíamos. Bruna era incapaz de guardar un problema sin nombrarlo. Lo había sabido desde el primer mensaje que me había escrito cuando respondió al anuncio del piso.
Prefería los acuerdos explícitos a los vagos. Eso, que al principio me había parecido solo una característica de su manera de ser, resultó ser uno de los pilares más sólidos de lo que construimos juntos. No se acumulaba nada. Los problemas pequeños se resolvían antes de volverse medianos. En febrero cumplimos un año juntos. No el año desde que nos mudamos al piso nuevo, sino el año desde que yo había conducido nevando hasta la calle Amparo, con las manos frías y las palabras que no había podido decir en el restaurante. Bruna lo recordaba exactamente. Me envió un mensaje esa mañana que decía solo: «Hace un año te presté calor. Espero que te haya durado». Le respondí que todavía duraba. Esa noche salimos a cenar a un sitio bueno, no de celebración formal, sino de esos planes que se hacen porque apetece hacerlos bien. Hablamos durante horas. Nos fuimos tarde. Volvimos a casa caminando, aunque hacía frío porque ninguno de los dos tenía prisa. En la puerta del piso, mientras buscaba las llaves, Bruna apoyó la cabeza en mi hombro un momento. Solo un momento. Luego se apartó y entró. Ese gesto pequeño, que no era para nadie más, que no necesitaba público ni significado oficial, fue posiblemente uno de los momentos más claros de todo el año. La diferencia entre una relación que se tiene y una relación en la que se está. Los meses siguientes continuaron con ese ritmo. El proyecto de la editorial vasca había salido bien, y Bruna estaba negociando uno nuevo. Yo había empezado a plantearme abrir mi propia consulta pequeña, algo que había pensado durante años sin terminarse de decidir. Bruna me escuchó hablar de eso una noche en la cocina y me hizo las mismas preguntas directas que se hacía a sí misma cuando evaluaba un proyecto nuevo. ¿Cuánto costaría? ¿Qué necesitaría? ¿Cuándo sería el momento adecuado? No me dijo qué tenía que hacer. Me ayudó a ver lo que yo ya sabía que quería hacer. Un año y 2 meses después de mudarnos al piso de Chamberí, en una tarde de enero que no tenía nada de especial desde fuera, estábamos en la cocina. Bruna estaba haciendo café. Yo estaba sentado a la mesa con el portátil abierto, revisando números para la consulta. La calefacción funcionaba, que en enero en Madrid y en un piso con ventanas orientadas al norte era algo que se agradecía. La radio de la cocina sonaba en voz baja, algo instrumental que Bruna ponía cuando trabajaba y que se había convertido en el sonido de fondo de muchas tardes en ese piso. Bruna puso las 2 tazas en la mesa y se sentó. Cogí la mía. La miré. Y entonces hice algo que no había planeado hacer ese día específico, ni esa semana, ni de esa manera. Me levanté. Fui al cajón pequeño de la cocina donde guardábamos cosas sin un sitio exacto. Pilas, llaves duplicadas, cables, un cúter, y debajo de todo eso en el fondo, una cajita pequeña de cartón que había puesto ahí 3 semanas antes, porque no había encontrado un momento que pareciera el correcto, y había decidido dejar de buscar el momento correcto y esperar al momento real. Saqué la cajita. Bruna, que me había seguido con la mirada desde que me levanté, se quedó quieta. Me volví hacia ella. Me arrodillé. Abrí la caja. Dentro había un anillo. Sencillo, banda fina, una piedra pequeña. Lo había elegido solo porque sabía que Bruna no quería nada que interfiriera con el trabajo de las manos. La miré. Llevo más de 2 años eligiéndote, dije. Primero sin saberlo, luego sabiéndolo y teniendo miedo, luego sabiéndolo y sin miedo. Quiero seguir haciéndolo el resto del tiempo que tenga. ¿Te casas conmigo? Bruna me miró durante un segundo que se sintió largo. Luego bajó la vista al anillo. Luego volvió a mirarme a mí. Extendió la mano izquierda. Tardaste mucho, dijo. Pero sí. Le puse el anillo. Me levanté. Ella se levantó también y me abrazó con esa fuerza directa que tenía. Los brazos alrededor del cuello, la cara apoyada en mi hombro. La cocina olía a café. La radio sonaba en voz baja. La calefacción hacía ese ruido suave de las calderas cuando están encendidas. Y entonces Bruna se apartó un poco para mirarme y dijo algo que no me esperaba. Hay una cosa que nunca te conté, dijo. La miré. El dibujo que te dejé cuando me mudé al estudio. ¿Lo tienes todavía?
Colgado en el salón, dije, desde el primer día. Lo sé, lo veo cada vez que entro. Hay algo en él que no te dije cuando te lo di. Esperé. Lo hice la semana antes de firmar el contrato del estudio, dijo. No la noche de la mudanza, no el día antes, una semana antes, cuando todavía no sabía si iba a firmarlo o no. Lo dibujé como una manera de decidir. ¿Cómo funciona eso?, dije. Si puedes dibujar algo, significa que lo has entendido, dijo. Que lo has procesado de verdad. Cuando terminé el dibujo supe que tenía que irme. No porque no quisiera quedarme, sino porque si me quedaba sin que tú lo eligieras, nunca habría sabido si me querías a mí o solo a la comodidad de lo que ya teníamos. La miré. Llevas 2 años con ese dibujo en el salón sin saber eso, dijo. Ahora ya lo sabes. Pensé en todas las mañanas que había pasado en el salón con el dibujo frente a la ventana. La cocina oscura, el piloto del fogón, las dos figuras. Pensé en que Bruna había tomado la decisión más difícil, no porque estuviera segura de que saliera bien, sino porque era la única que le permitía saber si lo que teníamos era real. Y tenía razón. Sin esa decisión, yo nunca habría conducido nevando hasta la calle Amparo. Sin esa distancia, yo nunca habría entendido con tanta claridad lo que no quería perder. El dibujo no era solo el recuerdo de una noche, era el mapa de cómo habíamos llegado hasta aquí. El hogar nunca fue el piso, había escrito en la nota. Ahora entendía exactamente lo que quería decir. No era una frase sobre lavapiés o sobre el estudio o sobre Chamberí. Era una frase sobre lo que hace que un lugar sea un hogar, que no es la dirección ni el contrato ni los metros cuadrados, que no es ni siquiera la convivencia. Es la elección de estar ahí, repetida cada día, libremente, y en esa cocina, con el café enfriándose en las tazas y la radio en voz baja y el anillo en el dedo de Bruna todavía nuevo y todavía algo que los dos estábamos procesando en tiempo real. Eso era exactamente lo que éramos, dos personas que habían elegido estar en el mismo lugar, sin caldera rota, sin apagón, sin manos frías como excusa, solo la elección. Hay algo que pienso a menudo cuando recuerdo todo lo que ocurrió desde aquella noche de enero hasta hoy. Pienso en cuántas veces estuve a punto de no hacer nada. La noche de las manos frías podría haberme reído y haber seguido adelante. Cuando Diana me escribió, podría haber decidido que era información que no me correspondía gestionar. Cuando Bruna me dijo que había firmado el contrato del estudio, podría haberlo aceptado como una transición limpia y haber dejado que la distancia hiciera lo que a veces hace la distancia. Volver las cosas más pequeñas de lo que son hasta que dejan de importar. En cada uno de esos momentos, no hacer nada habría sido la opción más fácil. Y en cada uno de esos momentos, no hacer nada habría sido el error más grande que podría haber cometido. Creo que hay un tipo de cobardía que no se parece a la cobardía. No es huir de algo que da miedo. Es quedarse quieto frente a algo que importa y llamar a esa quietud prudencia. Llamarla sensatez. Decirte a ti mismo que estás siendo cuidadoso cuando en realidad estás siendo miedoso, y lo sabes. Pero la diferencia entre los dos es lo suficientemente borrosa como para vivir en ella cómodamente durante meses. Yo viví en esa diferencia borrosa durante 7 meses. Y lo que me sacó de ahí no fue una revelación dramática ni un momento de claridad repentina. Fue un dibujo en papel de gramaje grueso, tinta negra, una cocina pequeña, dos figuras en la oscuridad y una nota que decía 8 palabras. El hogar nunca fue el piso. Bruna lo entendió antes que yo. Entendió que lo que construimos durante aquellos meses en Lavapiés no tenía valor porque viviéramos bajo el mismo techo, sino a pesar de eso. Que la convivencia puede ser el escenario de algo real, pero no puede ser la razón. Y que si no eras capaz de separar las dos cosas, nunca sabrías con certeza qué era lo que querías. Necesitabas quitarle el piso a la ecuación para ver qué quedaba. Lo que quedaba era todo. Hay una pregunta que me han hecho desde entonces, no mucha gente, pero sí algunos amigos que conocen la historia. La pregunta es, ¿y si no hubieras ido al estudio ese sábado? ¿Y si hubieras esperado más? ¿Y si Bruna hubiera terminado de desempacar y el tiempo hubiera puesto distancia entre los dos? No lo sé. Y esa incertidumbre, que en otro momento me habría paralizado, ahora me parece más instructiva que cualquier respuesta segura. Porque la verdad es que las dos posibilidades eran reales. Podría haber esperado demasiado.
Podría haber dejado que los días se fueran acumulando hasta que lo que había entre nosotros se enfriara sin que ninguno de los dos lo eligiera explícitamente. Eso también pasa. Pasa todo el tiempo. Cosas que podrían haber sido algo se quedan en nada, no porque nadie las quisiera, sino porque nadie hizo el movimiento que tocaba en el momento que tocaba. El miedo al fracaso y el amor son cosas que se parecen mucho desde dentro, me dijo Diana. La diferencia es lo que haces con ellos. Lo que hice fue coger las llaves del coche en un sábado de marzo con nieve y conducir 8 minutos hasta la calle Amparo. No fue heroico, no fue particularmente valiente. Fue solo la decisión de no quedarme quieto un día más. A veces eso es todo lo que se necesita. No el gesto perfecto, ni las palabras perfectas, ni el momento perfecto. Solo no quedarse quieto cuando importa. Lo que Bruna y yo tenemos ahora no es perfecto tampoco. Tenemos conversaciones difíciles. Tenemos días en los que la convivencia tiene fricción y hay que trabajarla. Tenemos proyectos que nos exigen de maneras distintas y semanas en las que coordinarse requiere esfuerzo real. El anillo en su dedo no ha resuelto ninguna de esas cosas, porque no es su función resolverlas. Pero hay algo que sí ha cambiado de manera permanente desde aquella noche de enero. Sé exactamente por qué estoy en el lugar en que estoy. No por circunstancia, no por inercia, no porque la situación lo hiciera cómodo, porque lo elegí, y ella eligió lo mismo. Eso que en otro momento me habría parecido demasiado simple para ser suficiente, resulta ser la cosa más sólida que he construido en mi vida. El dibujo sigue colgado en el salón del piso de Chamberí, frente a la ventana, donde le da la luz directa por las mañanas. A veces cuando paso por el salón temprano, antes de que Bruna se haya levantado, me quedo un momento mirándolo. La cocina en la oscuridad, las dos figuras, el piloto naranja del fogón. Pienso en que hay una versión de esta historia en la que ninguno de los dos dijo nada, y seguimos siendo compañeros de piso hasta que uno de los dos se fue sin más. En esa versión, el dibujo no existe. La nota no existe. Los 40 minutos conduciendo con nieve no existen. Me alegro de no estar en esa versión. Si esta historia te resonó de alguna manera, si hay alguien en tu vida con quien llevas demasiado tiempo quedándote quieto, quizás vale la pena pensar en eso. No como un consejo, sino como una pregunta. Una que solo tú puedes responder. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Cada semana hay una nueva esperando.